Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Vamos a trabajar sobre un ejercicio de clase para repasar los conceptos y las funciones relacionadas con la función contar.si, sumar.si y promedio.si. Para esto, por favor, les pido que entren a la plataforma y descarguen de esta sección. Aquí se los puse de la sección de material de apoyo, archivos de Excel. En material de apoyo, este link, ¿verdad? O este archivo de Excel llamado Excel ejercicio de clase, funciones contar sí, sumar sí y promedio sí. Descarguen este ejercicio, por favor, para que me sigan durante la solución de esta práctica. ¿Ok? La idea es que en esta sesión asincrónica me acompañen a resolver el ejercicio, trabajando también ustedes desde casa con estos ejercicios, y también a medida que avance el video, pues se les irán presentando algunas preguntas que deberán contestar para ir evaluando también pues, su desempeño en esta actividad. ¿De acuerdo? Bien, sin más preámbulos, para no alargarnos más en el video, vamos a empezar. Tenemos tres pestañitas aquí abajo, tres pequeños ejercicios. Vamos a empezar con el primero, que es un poquito el más larguito, pero son muy rápidos. De acuerdo a lo que vimos, tenemos que la función contar sí o contar.sí cuenta el número de veces que aparece determinado elemento, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece algo, un determinado elemento? Siempre y cuando se cumpla cierto criterio, ¿ok? Entonces, vamos a repasar. Dice, este ejercicio es una lista de empleados, como podemos ver. Tenemos nombre, apellido, edad, cargo, salario. Siempre que se les presente un problema, un ejercicio, por favor, obsérvenlo en su totalidad, entiendan de qué se trata y qué se les está presentando para que sea más fácil luego entender las preguntas. Aquí nos están pidiendo contestar en las renglones amarillos, en las celdas amarillitas, las tenemos que resolver con fórmula. Y bueno, las naranjas es porque nos piden que ingresemos un dato que va a servir para usarlo en el siguiente renglón, ¿no? Como es el caso del nombre del empleado y buscado y edad buscada, ¿no? Pero vamos a empezar por el primero. Nos pide la cantidad de empleados con 35 años. Veamos, edad. 35 años hace alusión a la edad. Entonces, tenemos aquí una columna de edad. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta columna para poder resolver este ejercicio. Cantidad de empleados con 35 años. ¿Cuántos de estos empleados tienen 35? Veamos. 1, 2, 3. 3 personas tienen 35 años, pero tenemos que hacer que Excel nos dé ese resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo con la función contar.sí y luego, si se acuerdan, la sintaxis que nos pide es el rango y un criterio. ¿Sobre qué rango vamos a hacer ese cálculo? Bueno, pues sobre el rango de la edad. Entonces seleccionamos la edad, le damos coma, porque ya pusimos el primer argumento, y ahora vamos a seleccionar que dice que aquellos que tengan 35 años. Como es un valor preciso, es un valor exacto, o sea, que tengan exactamente o sean iguales a 35, no hace más falta que poner pues el valor directo, y con eso tendremos el resultado que vimos hace ratito. Nos da un 3. Efectivamente, hay 3 empleados con edad igual a 35 años. ¿Ok? Bueno, creo que de aquí no hay tanto problema. Luego nos pide una edad buscada. Básicamente se parece al anterior, pero tiene una variante. Nos pide como un pequeño sistemita de búsqueda, ¿verdad? ¿Ok? En el que nos pide una edad buscada. Bueno, para que nos salga algún tipo de resultado, ya no voy a usar el 35, pero quizás es el único que se repite. Pero vamos a ponerle que dice, quiero buscar a los que tienen 40. ¿Ok? Bueno, aquí adaptamos el enunciado. Ahí si lo quieren ver en su ejercicio, como dice que aparezca cantidad de empleados que tienen, ¿sí? O que tienen, vamos a corregirle ahí, que tienen 40 años, es un concatenar, un concat, del enunciado cantidad de empleados que tienen, luego lo que diga I6, y luego concatenado con años, y se construye esta pequeña cadenita dinámica. Si yo le digo 36, por ejemplo, aparecen 36 y yo le digo, pues otra vez 40. Ahí está. Ahora tenemos que en el siguiente renglón encontrar la cantidad de empleados que tienen 40 años. Recuerden que si sienten que va muy rápido el video, para no repetir tanto, ustedes pueden pasar y rebobinar
ahora sí que la cinta, el video para poder repetir el ejercicio, ¿verdad? Cantidad de empleados que tienen 40 años. ¿Cuántos empleados tienen 40 años? Pero ya no tengo que poner cuántos tienen 40 años como el ejercicio anterior, sino tenemos que utilizar el valor de referencia a esta celda. Entonces, es cuando ponemos que necesitamos contar, porque nos están pidiendo cantidad de empleados, o sea, cuántos empleados y cuántos es contar. Contar, punto sí. Volvemos a dar con la edad. ¿Cuántos aquí en su edad? Con la edad, ¿sí? Son iguales a 40, pero en vez de decir iguales a 40, vamos a hacer referencia a la celda. Ahorita la moví con las flechitas para que no me tape el renglón. Es I6, ¿sí? La celda donde está la edad buscada es I6, ¿ok? Esta celda se llama I6, ¿correcto? Entonces, I6. Muy bien. ¿Cuántos empleados se llaman Pedro? Entonces, bueno, antes de continuar con la siguiente, vamos a repasar, contar puntos y el rango es este azulito que ven acá y el criterio está, o el criterio se refiere pues al valor, a los valores que estás buscando. O que estás buscando o que estás queriendo consultar o contar, más bien dicho. No es consultar, más bien es contabilizar. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos tienen 40 años? Efectivamente, solo una persona tiene 40 años. Y lo hicimos con una referencia de celda, ¿verdad? Hicimos una referencia de celda. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuántos empleados se llaman Pedro? Tengo un Pedro, dos Pedros, ¿sí? Se llaman Pedro, hace alusión a la columna del campo nombre. Entonces, tenemos que contar la columna de nombres, ¿no? Entonces, el rango de valores ahora está en estos valores donde están los nombres porque nos piden cuántos se llaman Pedro. Entonces, ese es el rango, identificamos el nombre y es exactamente igual a Pedro, pero pues Pedro es texto, entonces Pedro, ahí va entre comillas, ¿ok? Y así lo tenemos. ¿Ok? De la columna B5 a B12, ¿cuántos se llaman Pedro? ¿O cuántas celdas tienen la palabra Pedro? Entonces, vamos a caer en la cuenta que nos debe dar un 2, ¿correcto? Siguiente, nombre empleado buscado. O sea, bueno, ahorita se lo va. Nombre del empleado buscado. Ahora sí, nos piden que busquemos un nombre. Voy a poner Mayra. ¿Ok? Si yo pongo Mayra, entonces el renglón de abajo se actualiza y dice, ¿cuántos empleados se llaman Mayra? Volvemos a lo mismo. Si yo pongo aquí Randall, ¿cuántos empleados se llaman Randall? ¿Ok? Se actualiza el texto y el contexto. Entonces, ahora puedo decir, bueno, ahora tengo que buscar cuántos empleados tienen el nombre de Randall. Aquí podemos ver que solo hay uno. Entonces, la respuesta tiene que ser 1. ¿Y cómo hacemos que Excel nos diga que es 1, que solo hay un Randall como nombre? Pues hay que usar un contar puntos y para que nos contabilice o vaya contando cuántas veces aparece ese nombre. Pero vamos a utilizar la referencia de celda para obtener el valor dinámico, ¿verdad? Entonces van a ver un igual, otro contar puntos y, ojo, no nos ciclemos, aunque estamos en la pestañita de contar puntos y, bueno, y básicamente todos los ejercicios tienen que ver con la función contar puntos y, tienen que fijarse por qué es contar puntos y. ¿Por qué es un contar? Porque no estoy diciendo cuántos empleados se llaman, cuántos empleados son de tal tipo, cuántos empleados o cuántos empleados tienen tal edad. Entonces estamos diciendo cuántos, estamos contando, ¿sale? Aquí contar puntos y cuántos empleados se llaman Randall. Entonces vamos a seleccionar la columna de nombres porque es ahí donde queremos que busque Randall, cuántas veces se repite. Y la palabra Randall, y como es texto, va entre comillas. Ahí, estaba yo pasando de L's, ahí está. Muy bien. Contar puntos y de B5 a B2 es Randall, ¿ok? Nos debe de dar, pues que 1, le voy a dar Enter y efectivamente es 1. Pero fíjense, el anterior dice que Pedro eran 2, entonces si yo le cambio ahorita a Pedro, ¿sí? Aquí, perdón, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? No es cierto, yo me equivoqué, qué bueno que lo hicimos el ejemplo, permítame tantito. Espérame, vamos a regresarle con Randall porque si no, no me sale. Ahí está. Lo hicimos mal porque no era poner exactamente el nombre entre comillas, era más bien referenciar a la celda de aquí arribita, pero como, sí, a esta de arribita.
¿Cómo lo hicimos con el ejercicio 2? Bueno, no me da, es I11. I11, para colmo puras palitos, ¿ok? Ahora sí, ¿sí? Y nos vuelve a dar 1, ¿sí? Si yo pongo que teníamos antes, Mayra, también aparece una vez. Pero si le pongo Pedro, ahora me aparece 2. A eso voy cuando usamos, voy a abrir la fórmula, la referencia de celda. Siempre, pues en Excel se busca siempre hacer las cosas lo más automatizado posible, lo más dinámico y automatizado posible, no tanto estático. Entonces, pues la gran diferencia entre que aquí, ¿cuántos se llaman Pedro? Pues es que lo pusimos exactamente estático, ¿sí? Pero con este formularito y lo hicimos más dinámico, porque cualquier cosa que pongamos, ¿sí? Nos lo va a actualizar, ¿sale? Voy a regresarme pues puedo poner Pedro o Randall, ¿sí? Como lo quieran ver. Entonces, espero que haya quedado claro. Tanto este ejercicio como este utilizan la referencia de celda y si existe un cambio, por ejemplo, cuántos años, qué edad busco, si busco los 35 que me aparecen ahí arriba o que me piden arriba, también me sale el resultado de 3, pero si le cambio el valor, pues obviamente vuelve a actualizar porque estamos haciendo una referencia a una celda y siempre va a tomar el valor que tiene y lo va a actualizar, ¿sale? Siempre va a mantener el valor actualizado para que el resultado de la fórmula sea actualizado. Bueno, ahora, aquí nos están cambiando, seguimos practicando lo mismo. ¿Cuántos empleados son analistas? Bueno, ya no nos están pidiendo el nombre ni la edad, nos están pidiendo que cuántos empleados son del cargo analista. A simple vista puedo ver que hay un analista, 2, 3, este es asistente, 3 analistas. Bueno, pues vamos a contar puntos I en el rango de los cargos y podemos ponerlo como analista. Bueno, de momento lo podemos poner así, ¿de acuerdo? Entonces, zoom, ahí están, 3, ¿sale? 3 empleados tienen el cargo de analista. Ahora estos últimos 2 tienen que ver con intervalos, o sea, ya no son valores exactos como estos cuántos tienen 35, cuántos tienen 40, con referencia de celda, cuántos se llaman Pedro, qué nombre estás buscando y bueno, pues buscar cuántos hay de ese nombre, ¿sí? Aquí cuántos analistas hay, o un cargo, en este caso es un dato estático, y bueno, ¿cuántos empleados tienen más de 35 años? Ya nos están hablando de un intervalo, y como lo hemos visto, pues hay que utilizar los signos de operación relacional, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual o diferente de. En el caso de los iguales, como todos los anteriores, si se dieron cuenta, no tuvimos que utilizar el signo de igual, porque con solo poner la palabra o con solo poner, ¿sí? La edad directa hace referencia a que es igualito, igual a ese valor. Entonces, pero cuando ya cambian los rangos, cuando quieres mayores que, menores que, o mayores iguales, o menores iguales que, entonces la sintaxis, la nomenclatura cambia un poquito. ¿Cuántos empleados tienen más de 35 años? A ver, más de 35, o sea, el 35 no entra. 1, 2, 3. Oigan, hay que comprar el boleto de la lotería porque el 3 me ha salido muy seguido, ¿no? El resultado que nos tiene que dar es un 3, ¿sí? Porque 3 personas tienen edad mayor a 35 años. Hay uno de 37, uno de 36, uno de 40. ¿Ok? Los demás ya son menores a 35. Entonces, volvemos a contabilizar, contar puntos I, pero esta vez otra vez la edad, pero esta vez con un rango de valores. Entonces, en el criterio lo que tenemos que poner es, comillas, mayor que, me dijeron 35, más de 35. ¿Ok? Y cerramos paréntesis. ¿Por qué las comillas aquí? Porque estamos hablando de un operador relacional. No hay nada antes, porque acuérdense, esto es como otra habitación. Cada argumento está por un delimitador, que es la coma o punto y coma. Y entonces lo que va a hacer la función es descomponer internamente este rango y va a decir, D5 es mayor a 35. Si sí, lo contabiliza. Si no, lo ignora. D6 es mayor a 35, en este caso sí, entonces lo empieza a contabilizar. Y entonces no se les olvide que cuando utilicemos los datos de operación relacional aquí en intervalos, en el criterio de las funciones,
necesitamos ponerlo entre comillas, ¿sí? El valor junto con el operador. Y con esto vamos a obtener los 3, ¿ok? Finalmente, ¿cuántos empleados ganan menos de 7,000 pesos? Aquí, por contrario, es hacia abajo, menor que. Entonces, tenemos que contar cuántos, aquí ya estamos hablando de pesos, de dinero, de que cuánto ganan, esto estamos hablando de los salarios. Por lo tanto, tenemos que seleccionar la columna de salarios, coma, y luego decir, pues, el criterio. Menores a 7,000 o menos de 7,000. Entonces, vamos a abrir nuestras comillas, el signo de menor que, y la cantidad que nos están pidiendo menores a 7,000. Vamos a ver cómo sucede esto. Y tenemos que 6 personas ganan menos de 7. A ver, estas ganan más, o 7 o más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, son 6 personas las que ganan, menos de 7,000 pesos. ¿Ok? Entonces, espero haya quedado clara el ejercicio. Esto junto con lo que se hizo en la sesión presencial, ¿ok? Donde se explicó y se entendió bien lo que consiste cada una de las funciones. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Les recuerdo, también tienen ahí la presentación. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos 4 preguntitas aquí y tenemos una tablita que tiene que ver con tarjetas y saldos. ¿Ok? Tarjetas y saldos. Entonces nos pide el primer punto. Fíjense que el primer punto nos pide contar cuántas tarjetas. Pero vean el punto 2, el 3 y el 4. Nos están preguntando o pidiendo sumar el saldo en pesos, sumar el saldo total, sumar el saldo en pesos de aquellas personas, o sea, otra vez el saldo en pesos. Y adelante vienen los criterios. Para no brincar, vamos con la 1. Entonces, aquí tenemos 2 funciones. Tenemos que usar función contar puntos y sumar puntos y. Recuerden que las funciones sumar puntos y promedio puntos y tienen de 2 a 3 argumentos. Se utilizan el tercer argumento cuando el rango donde está el criterio y el rango donde se realiza o pretende hacerse la operación están en diferente lugar o son diferentes. Primero nos piden contar cuántas tarjetas superan un saldo total de 200 pesos. A ver, saldo total. Observo mi tablita y veo que hay saldo en dólares, bueno, en pesos, o saldo en pesos, saldo en dólares y saldo total. Nos están pidiendo cuántas tarjetas superan el saldo total. ¿Sí? Estamos hablando de esta columna. Entonces, tendríamos un contar sí. Oye, pero no estamos en la sesión de sumar sí. Sí, claro, pero pues aquí el primer ejercicio es un contar puntos sí. ¿Ok? Es una contabilidad, ¿no? Entonces, del saldo total, ¿cuántos saldos son mayores de 200 pesos? Abrimos comillas, usamos el mayor que y 200 pesos, lo escribimos así. Y con esto tendríamos el resultado de que 1, 2, 3, 4, si no me equivoco, es el resultado de porque me dio 6. Superan, perdón, estaba yo. Superan, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, es correcto. Lo leí al revés, o sea que fueran menores. Mentalmente saqué el menores. Así es, son 6. Vamos a poner esto centradito para que sea más prolijo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son el número de tarjetas que superan el saldo de 200 pesos. Aquí la de 177 no entró en la contabilidad porque es menor a los 200, ¿no? ¿Ok? Y cuando dice supera, pues es de mayor arriba de 200. Bien, ahí tenemos el primer resultado. Sigamos. Número 2. Sumar el saldo en pesos de aquellas tarjetas que poseen un saldo total mayor a 500 pesos. Ojito aquí, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo sumar el saldo en pesos, que sumemos esto. Nos están pidiendo sumar, ¿sí? Esta columna donde de las tarjetas que poseen un saldo total mayor a 500 pesos. O sea, el criterio aquí sería mayor a 500 pesos de esta columna. Los marqué aquí arribita para que no los perdamos de vista.
Entonces, de esta columna del saldo en pesos nos están pidiendo hacer la sumatoria. Sin embargo, el criterio, la condición a respetarse está en otra columna que es la de saldo total. Vamos a recordar cómo es la función de sumar puntos y porque nos están pidiendo una sumatoria de saldos. Entonces vamos a sumar puntos y. ¿Qué queremos sumar? Nuestro primer argumento es el rango. ¿Qué rango? ¿Cuál de los dos rangos? El rango que contiene el criterio. Entonces, el rango que contiene el criterio es el saldo total. Oiga, Miss, oiga, profe, pero pues, sí, aquí dice sumar el saldo en pesos al principio, sí. El enunciado puede empezar con pedir la suma y darte después el criterio. O puede pedirte primero el criterio y luego qué es lo que quieres sumar. Así que tenemos que saber leer bien e identificar qué cosa nos están pidiendo como sumatoria y qué cosa nos están pidiendo como criterio. Entonces vamos a sumar el saldo en pesos de las tarjetas que poseen un saldo total de 500 pesos. Bueno, saldo total mayor a 500. Ok, ¿es un mayor qué? Entonces primero va el saldo del criterio. Y el criterio lo tiene saldo total, porque es la que nos están diciendo que el saldo total tiene que ser mayor a 500 pesos. Entonces cojo el saldo total como el primer rango, coma, luego el criterio dice saldo total mayor a 500, o sea, comillas, mayor 500. Y en este caso sí vamos a usar el tercer argumento que nos ofrece la función sumar puntos y para poder decirle cuál es el rango que queremos sumar. Entonces el rango que queremos sumar era el saldo en pesos, entonces el saldo en pesos. Y aquí podemos apreciar, ¿ok? Que los azules es el saldo, el rango que tiene el criterio, en el que veríamos que fuera mayor a 500, ¿sí? Y este segundo rango es el rango de los valores que queremos sumar. ¿Ok? Pum. Entonces sale en 3,900. Como es saldo, le podemos poner el signo de pesos ahorita o después. Para que no nos dé tantos numeritos, vamos a ponerle enteros, ¿ok? Muy bien. Siguiente punto. Otra vez nos piden sumar el saldo total. Ah, no, este es el saldo total. Ahora ya no nos piden sumatoria del saldo en pesos. Ahora nos piden una sumatoria del saldo total. Entonces vamos a borrar esto. Nos piden sumatoria. Sumar esta columna. ¿Sí? Sumar esta. ¿Sí? Sumar el saldo total de aquellos saldos en dólares menores a 200. Ah, criterio. Menor a 200. ¿Sí? Las estoy poniendo ahí para que no pierdan de vista qué columnas son. ¿Sale? Saldo total nos piden la suma. Y el criterio está en saldo en dólares, ¿no? Entonces, es una sumatoria, es un sumar puntos y. ¿Por qué es un sumar puntos y? Bueno, porque vamos a sumar elementos de acuerdo a un criterio, a una condicional, ¿verdad? O sea, solo vamos a sumar aquellos que sean menores a 200 pesos. 200 pesos, sí, o 200 el valor. Sumar puntos y dice el saldo total. Ahí el primer rango que es el rango del criterio. Entonces no va la columna de saldo total porque esa es la que queremos sumar. Va saldo en dólares, ¿ok? Entonces, ¿dónde está saldo dólares? Del saldo en dólares, aquellos que sean menores a 200, queremos que nos sumes el saldo total. Ahí el último argumento se refiere a el rango de la suma, ¿ok? Viendo así un poquito de análisis visual, el criterio está en saldo en dólares, ¿no? 120 es menor a 200, sí, es verdadero, por lo tanto, va a entrar en la sumatoria el 576. D5 es menor a 200, no, entonces esta cantidad la ignoramos. 32 es menor a 200, entonces le agrega a los 576, agrega esta suma. 110 es menor a 200, sí, suma esta. 200 es menor a 200, ojo. 200 es menor a 200, no.
¿sí? 200 es igual a 200, pero no es menor, ¿ok? Entonces no entra. 250 tampoco es menor, no entra. Y 80 sí entra, ¿sí? Porque es menor a 200. Entonces, al ser menor a 200, este 80, pues va a contabilizar el 420, ¿no? Y esto sigue siendo dineritos, ¿ok? Entonces, ¿qué está sumando? Pues 576 más 266 más 177 más 420. Y nos tendría que dar el resultado de 1439. ¿Ok? Vuelvo a poner. Este es el saldo que tiene el criterio y este es el saldo que hay que sumar. Y como es un intervalo, ay, me estoy equivocando, y como es un intervalo, pues nos están pidiendo que sea menor a 200 el criterio, ¿no? Último, y nos vamos. Este video va a ser relativamente rápido y corto, nada más falta incorporar ahí las preguntitas. ¿Ok? Sumar el saldo en pesos de aquellas cantidades mayores o iguales a 250 pesos. A ver. Entonces, ¿qué tenemos que sumar aquí? ¿Hay diferentes columnas para sumar y otra para el criterio o todo está en el mismo? Veamos. Nos están pidiendo sumar el saldo en pesos de aquellas cantidades mayores o iguales a 250 pesos. Si se fijan, no nos está haciendo referencia a que nos vayamos a otra columna, a otro parámetro. Quiere decir entonces que vamos a hacer una sumatoria de el saldo en pesos. ¿Cuál es el saldo en pesos? Voy a quitar esto. El saldo en pesos es este. Y solo de aquí queremos tanto la suma como el criterio. Es decir, solo quiero sumar los que están aquí, pero solo de aquellos que sean mayores a 250 pesos. Aquí los voy a marcar. ¿Este es menor a 250 pesos? Sí. Este, sí. Este, no, sí. Entonces, básicamente va a sumar esos tres. ¿Ok? Entonces, igual sumar punto sí de el saldo en pesos. ¿Cuántos son? Mayores o iguales ¿a cuánto dijo? A ver, espérame. Vamos a poner, no veo qué puse. A 250, ok. Sumar punto sí, el saldo en pesos de aquellas cantidades que son mayores a 250 pesos. Ok, como podemos ver, tenemos el criterio y el criterio por aquí y el rango del criterio que también se va a hacer el rango de la suma. No tiene caso utilizar el tercer argumento sabiendo que el mismo rango que queremos sumar es el mismo rango que tiene el criterio. Entonces no tiene caso y por eso ahí es donde el tercer argumento de la función sumar puntos sí es opcional si es que es necesario utilizarlo. En este caso, pues no. Y es 478 el total. Y como es dinerito también, ahí está. Hasta aquí terminaríamos este ejercicio y viene por último un repasito con promedio sí. Este está muy sencillito en 3 pasos. Lo vamos a resolver. Nota, hacer uso de referencia de celda. Aquí este ejercicio, la finalidad no solo es usar promedio punto sí, que promedio punto sí y sumar punto sí respetan las mismas reglas, la misma sintaxis, solo hacen operaciones diferentes. Mientras sumar punto sí va haciendo una sumatoria, promedio punto sí termina por darte el promedio, ¿sí? de aquello que haya cumplido con los requisitos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la función promedio punto sí, pero también usando referencias de celda. Dice, hacer uso de referencia de celda en el argumento criterio de la función, por supuesto. Y ojito, observa si debes usar referencias absolutas. Veamos qué tenemos en nuestra tabla. Tenemos un listado de productos que se llegan a repetir: bufandas, bolsas, sombreros, mochilas, sombreros, lentes, bolsas, relojes. Se repiten varios elementos. ¿Y cuánto se ha vendido? No sabemos en qué periodo. Digamos que a lo mejor fue de diciembre, de enero, no sé. ¿Sí? Bueno, y nos están pidiendo que contabilicemos, bueno, que saquemos el promedio de cuánto, el promedio de las bufandas, el promedio de las botas, de las bolsas, de los lentes, el promedio de los relojes, etcétera. Si se fijan, podría ser muy reiterativo
estar escribiendo cada función, pero podemos hacer, este ejercicio tiene esa finalidad también, cómo simplificar, haciendo uso de la referencia relativa, ¿verdad? De celda. Entonces, para promediar el promedio, bueno, o sea, obtener el promedio de todos aquellos artículos que son bufandas, ¿sí? Entonces vamos a ir, en este caso, promedio, porque nos están pidiendo el promedio, punto sí. La función promedio, punto sí, y sumar, punto sí, repito, funcionan igual en cuanto a sintaxis, estructura, solo cambia la operación de suma a promedio y viceversa, ¿no? Promedio, punto sí, ¿de quién? El rango del criterio es, ¿dónde está el criterio? Pues las que sean bufandas, efectivamente, ponerle bufandas, pero nos digo que no hay valor porque nos faltaba este último, y ahora sí, el promedio, el rango de lo que queremos promediar, ahora sí las cantidades. Entonces, repasando, la vamos a cambiar porque quiero hacer esto más dinámico porque nos están pidiendo una referencia de celda, pero dice, rango del promedio, rango del criterio, el criterio y rango del promedio, ¿ok? Rango que tiene el criterio, cuál es el criterio y el rango que quiero promediar. Lo mismo que en la función suma, pero esta vez con promedio. Si yo lo hago así, ya está bien y sí me da el promedio. Si yo me pongo a sacar bufandas, ¿cuántas veces aparece bufandas? Bufandas, pues nada más bufandas aparece una sola vez. Entonces el promedio es el mismo, ¿no? ¿Ok? Pero si yo quisiera copiar esto hacia abajo, tengo varios errores. No errores, cosas que pues entonces tendría yo que volver aquí a escribir lo mismo, exactamente la misma opción, promedio, punto sí, de aquí para acá, cuántas son bolsas, y luego sacar el promedio de aquí, y aquí de bolsas sí hay varias, bolsas, ¿sí? 1, 2, 3, como por lo menos 3 o 4, ¿ok? Para esto me sirve más que en lugar de utilizar el término exacto, si yo veo que aquí dice bufandas, bolsas, lentes, relojes, mochilas y bolsos, etcétera, y aquí exactamente se llaman igual, o sea que no esté aquí individual, en singular y aquí en plural o cosas por el estilo donde cambie por una letra, sino que son exactamente iguales, entonces podemos utilizar una referencia de celda. Entonces yo puedo decir en el criterio, señalar que sean bufandas, primera corrección, o sea, primer mejora, no corrección, primer mejora. Entonces, pues podemos hacer referencia que, voy a ponerle así, obtenga, ¿sí? El rango del criterio, o sea, el rango del criterio son los productos, donde el criterio es bufandas, la referencia de celda, E8, y que saque el promedio de las ventas, ¿ok? Muy bien, sacar el promedio de las ventas de aquellos productos llamados bufandas, ¿verdad? Pero aún así, si yo quisiera copiar esta fórmula hacia abajo, tendría yo ciertos errores. ¿Cuáles son? Pues fíjense cómo está marcado aquí este marquito, y este marquito está marcando todas las cantidades, pero si yo la bajo un lugar y la reviso, ya se me recorrió, también se me reconvirtieron las celdas de manera referenciada. ¿Qué quiere decir? Que hay que fijar antes algo, ¿sí? Antes de poderlo copiar. Entonces, ¿qué queremos fijar? Vamos a tener que fijar los dos rangos, el rango que tiene el criterio y el rango que queremos promediar, ¿sí? Entonces vamos a fijar el rango del criterio y el rango, ¿sí? Y el rango de las ventas que queremos promediar y dejar sin fijar el criterio, porque el criterio está como una referencia relativa. Quiere decir que cuando yo lo copie para abajo, tome las bolsas, los lentes, los relojes, etcétera. ¿Ok? Nada más voy a revisar que no haya espacios aquí. Ajá, ¿ok? Ahora sí, si lo copio, tengo todas las cantidades. Entonces, pues es 30,900 de las bolsas, 39,000, taca, 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 bolsas, 8,000, y bueno, pues se van a sumar esos tres y dividir entre 3 y nos dará 26,000. De lentes, pues también tenemos varias repeticiones de lentes, ¿ok? Y nos da 20,000. De relojes, 26. De mochilas, el promedio es 13,000. Y ya tenemos todo bien rapidito, ¿sí?
establecido. ¿Ok? Veamos aquí un repasito. Sumar puntos sí es el rango del criterio, coma, el criterio, y luego el rango de la suma. ¿Sí? Así platicadito, sin el igual. Vamos a ponerle aquí para que no se nos... Y en el caso del promedio punto sí, es el rango del criterio, el criterio y el rango a promediar o el rango de la suma. A promediar o el rango de del promedio, ¿no? Básicamente son igualitas, solo igualitos en el orden. Primero siempre es el rango del criterio, luego el criterio. Recuerden, el criterio es pues lo que quieres exactamente validar, que quieras sumar o promediar y se cumpla, ¿no? Y el rango a promediar. O el rango a sumar. El rango promediar y sumar es, pues al final de cuentas, es el tercer argumento y es el rango que quieres, del que quieres sacar el cálculo. ¿Ok? Voy a borrar esto. Y básicamente esto sería la videoclase, la sesión. Espero la hayan hecho conmigo, ¿sí? Y que les haya resultado también, que lo hayan escrito, chicos, porque si no lo escriben, no se lo aprenden, no lo dominan. Entonces es necesario que lo escriban. Entonces esta actividad es una sesión en la que tenían que irme siguiendo para resolver estos ejercicios, ¿de acuerdo? Hasta aquí la dejamos y bueno, pues recuerden que van a tener sus preguntitas. Nos vemos, gracias, bye bye.